Bienvenidas y bienvenidos. En este video voy a comenzar el capítulo de torsión en secciones no circulares y para ello voy a comenzar con una breve introducción o un breve recordatorio acerca de cómo era la torsión en secciones circulares para entrar un poquito en calor. Recordemos que nosotros teníamos una barra, ¿sí? Como esta que se encuentra aquí, que podía estar empotrada, ¿sí? Iba a tener un momento torsor aplicado en el borde superior, o si no estaba empotrada iba a tener un momento torsor aplicado en el borde superior o en la cara superior, y en la cara inferior uno opuesto, ¿no? Como motivo de este momento torsor, la sección iba a experimentar, ¿sí?, tensiones tangenciales de corte, ¿sí?, en sus caras, de forma tal que la fractura se iba a producir por la composición de estas dos tensiones, de estas tensiones que iban a generar tensiones en un ángulo de 45 grados, y la fractura por torsión comúnmente se daba en este ángulo. Y vamos a tener que la expresión de cálculo de la tensión tangencial iba a ser proporcional con la distancia al radio, ¿sí? Es decir, con la distancia al centro, perdón, siendo el radio este parámetro que está acá, y vamos a tener que iba a variar justamente como tenía una variación proporcional al radio, iba a tener una variación lineal, ¿sí?, lineal a lo largo de este, siendo la máxima en el extremo, ¿sí? Bien, teníamos además que si nosotros calculábamos la tensión en algún punto en particular, íbamos a tener que iba a estar dispuesta a 90 grados del segmento, ¿sí?, R o R0, ¿verdad? Bien. Y vamos a poder calcular también el ángulo de torsión en este caso específico, y si queríamos para una longitud en particular simplemente era afectarlo por dicha longitud. Muy bien. Esta hipótesis fue desarrollada por Coulomb, ¿verdad? Y bueno, luego surgió el inconveniente de que al querer aplicarla a una sección no circular, por ejemplo, en este caso un rectángulo, bueno, si nosotros queríamos analizar, por ejemplo, el vértice A, ¿sí?, este punto que está acá, bueno, nos íbamos a encontrar con tensiones, ¿sí?, una tensión tangencial normal, ¿sí?, normal, ¿sí?, hasta ahora venimos desarrollando lo mismo que para Coulomb. Y bueno, esta tensión normal se va a poder descomponer en dos direcciones, ¿sí? Se puede descomponer en una dirección X y en una dirección Y, ¿sí?, justamente según los ejes que estamos viendo. ¿Qué problema acarrea esto? Bueno, es el siguiente. Nosotros podemos justamente hacer la descomposición en una tau zx, ¿sí?, en una tau zx y en una tau zi. Pero nosotros sabemos por Cauchy que si existe una tau zx necesariamente tiene que existir una tau xz, y si existe una tau zi necesariamente tiene que existir una tau iz, ¿sí?, que es lo que justamente está ilustrado en esta imagen, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que acá estamos viendo que la tau iz se distribuye sobre un borde, una cara, ¿sí?, y la tau xz se distribuye sobre otra cara. Para que exista equilibrio, necesariamente tiene que haber una fuerza que contrarreste estas tensiones, ¿sí?, si no, no estaría en equilibrio la pieza. Pero no hay ninguna fuerza aplicada. Lo único que hay aplicado es un momento torsor, en este caso en la cara superior. No hay fuerzas aplicadas, no hay una fuerza acá, sí, una fuerza que, no sé, una F1 que esté generando esta tensión que está acá. Con lo cual, esto no llega a un buen resultado, ¿no? Como las fuerzas aplicadas en los bordes, ¿sí?, son nulas, necesariamente estas tensiones tienen que ser nulas, la tau iz y la tau xz. Y si estas tensiones son nulas, entonces también serán nulas las tau zx y las tau zi. Con lo cual llegamos a la conclusión de que la tau A es nula, ¿sí?, es decir, no hay tensiones en los vértices, ¿sí? Bien. Ahora resulta interesante decir, bueno, si no analizamos un vértice y analizamos otra parte de la sección, ¿cómo se distribuyen las tensiones? Bueno,
vamos a encontrar que las tensiones se van a distribuir siempre de forma tangente, ¿sí? Y para ello vamos a realizar el siguiente análisis. Supongamos el siguiente par de ejes. Eje Y, eje X, y supongamos un punto A, un punto inicial A, que luego de una torsión va a pasar a un punto A', ¿sí? Es decir, se aplica un momento torsor, ¿sí? Se aplica un momento torsor, se produce un giro y el punto A pasa de la posición A a la A'. Bueno, ¿qué pasa con este giro? Bueno, este giro es evaluado por Saint-Venant, quien dice que la deformación que experimenta la sección consiste en un giro, justamente, cuyo ángulo es función de la altura y del alabeo. Y fíjense que acá entra una nueva palabra que es alabeo, ¿no? Es decir, la sección va a experimentar un alabeo. Que esto no pasaba en las secciones circulares. Nosotros en las secciones circulares, digamos, la hipótesis era que justamente las secciones o las caras permanecían paralelas y planas después de la deformación. En este caso nos encontramos que van a presentar un alabeo, ¿sí? Bueno, el alabeo refiere a, por ejemplo, si nosotros tenemos esta sección, ¿sí? Viéndola en perspectiva, bueno, va a presentar un alabeo de esta forma, algo así, ¿sí? Que implica una deformación. Este alabeo tiene una deformación en Z, ¿verdad? Tiene una particularidad que en la dirección de los ejes principales de la sección, el alabeo, digamos, la distorsión es máxima, ¿sí? La distorsión es máxima, pero la deformación es nula. Fíjense que en este punto, justo en este punto en particular, ¿sí? Y a lo largo de todo el eje principal, no va a haber deformación en Z, obviamente, ¿no? Pues estamos hablando de un alabeo, una deformación en Z. Muy bien, entonces, bueno, Saint-Venant dice que este alabeo va a venir dado a partir de la expresión de la deformación W, que es la letra que comúnmente utilizamos para deformaciones en Z. Recordemos que una deformación la podíamos expresar como U, B y W, siendo esta referida al eje X, esta referida al eje Y y esta referida al eje Z. Entonces la deformación en Z iba a venir a partir de θ, que es el ángulo de torsión, por una función de alabeo, ¿sí? Que dependía de las coordenadas X y. Esto es lo que define Saint-Venant, ¿sí? A partir de su enunciado. Y bueno, volviendo al análisis de el giro que experimenta o el movimiento que experimenta, la deformación que experimenta el punto A desde justamente A hacia A', vamos a poder decir que va a estar a una distancia ρ, luego de la deformación va a seguir a ρ, ¿verdad? Y va a estar inicialmente a un ángulo, llámese phi, ¿sí? Es decir, el ángulo en el que se encuentra A con respecto al eje X, inicialmente va a ser phi, y después de la deformación vamos a contemplar el ángulo θ por la altura Z, ¿verdad? La altura de la barra, ¿sí? La altura Z. Recuerden que, por ejemplo, nosotros teníamos esto, ¿no? El ángulo de torsión iba a ir variando conforme la altura Z. Bien. Entonces,
podemos realizar este análisis, ¿no? Podemos decir que este vector D lo podemos descomponer en direcciones X e Y según B y según menos U, ¿sí? Porque apunta en sentido opuesto al X positivo. Y acá podemos, por un poquito de trigonometría, decir que tenemos el ángulo Φ, ¿verdad? Entonces de este análisis vamos a poder decir, me faltó aclarar algo importante acá, vamos a decir que esta coordenada es la coordenada X y que esta coordenada, esta que está acá, es una coordenada Y, ¿verdad? Genéricas, cualquiera, ¿sí? Las pertenecientes al punto A. Bueno, vamos a poder decir que D va a ser igual a ¿qué? Como estamos hablando de una deformación pequeña diferencial, vamos a decir que es igual a ρ por θ por z. ¿Qué es esto? La longitud de arco, ¿verdad? Podemos considerar ρ, digamos, vendría a ser una longitud de arco, siempre comúnmente es un arco, ¿no? Pero en este caso, como es un pequeño elemento, si hacemos suma de esta figura, vamos a poder considerarlo recto, ¿verdad? Muy bien. Y a u, o menos u en este caso, lo podemos expresar como d por el seno de phi, y a b lo podemos expresar como d por el coseno de phi. ¿Sí? Tenemos u, ¿sí? d por seno, d por seno, y b, d por coseno. ¿Sí? Bien. De forma tal que podemos este menos ponerlo acá adelante y a este ya lo eliminamos, ¿verdad? Bien, es lo mismo. Entonces ahora lo que podemos decir es, bueno, a ver, ¿qué otro análisis podemos hacer? Y bueno, nosotros de las coordenadas X e Y y este ángulo Φ que tenemos acá, podemos decir que el seno de Φ es igual a I sobre ρ. ¿No? Tenemos ρ, tenemos I, y el coseno de Φ va a ser, lógicamente, X sobre ρ. Reemplazando estos dos datos que acabamos de encontrar, podemos decir que U, y reemplazando D, justamente también, va a ser menos ρ por θ por z por I sobre ρ, y B va a ser ρ por θ por z por X sobre ρ. Cancelando, me va a quedar que B es igual a θ por z por X, y acá cancelando también, me va a quedar que U es menos θ por z por I. Estas expresiones son muy importantes porque a partir de estas vamos a realizar todo el análisis siguiente, ¿sí? Así que voy a arrancar el próximo video a partir de estas dos expresiones, ¿sí? Es importante entender de dónde salen, ¿sí? Porque van a ser parte principal del siguiente desarrollo.